Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias a Dios porque nos permite continuar en nuestra serie Crisis Generacional. Junto a mi hermano, compañero de milicia, Eddie Amílcar Osorio, estamos en un programa más. Un temazo para hoy, por cierto, familias en resistencia. Hermano Eddie, ¿cómo está? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, como ya usted lo decía. Y pues agradecidos con el Señor por permitirnos una vez más estar acá en esta conversación. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Ya sea que usted esté con nosotros por medio de la radio, por medio del canal, por medio de Radio Cultural Amigos o de Radio Alternativa, bienvenidos. O si usted está en Facebook Live también, bienvenido. La verdad es un gusto y un honor para nosotros poder compartir este tiempo con todos ustedes. Excelente, hermano Eddie, gracias. Y creo que es importante siempre recalcar esa parte, agradecer a todos los hermanos que están por ahí pendientes en los diferentes medios. Gracias a los que se pueden comunicar, a los que no. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. La verdad que nos agrada mucho que cuando hay gente que se comunica, pastor, y reporta el programa, muchísimas gracias. Bien, entonces, hermano Eddie, estamos en nuestra serie Crisis Generacional y hoy vamos a hablar un poquito acerca de familias que resisten. Así es. Y una de las preguntas que podríamos hacernos es ¿resistirnos a qué? Exacto. Entonces, creo que vale la pena tal vez recordar, pastor, por ahí rapidito del contexto donde venimos, ¿verdad? Llevamos casi en la recta final de esta serie y venimos hemos venido hablando en un contexto en donde planteamos una crisis general, una crisis transversal, una crisis de punta a punta, si lo queremos decir así, en los espectros de edad, ¿verdad usted? Y eso pues nos lleva a tener un descontrol específico en cada una de las generaciones. Así es. Hablamos anteriormente acerca de cómo cada generación necesita darse cuenta en dónde está, necesita darse cuenta cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades hacia la siguiente y hacia la anterior, si queremos verlo así. Bueno, y hemos hablado un poco acerca de esto, ¿verdad? Y el programa anterior hablamos acerca de los medios de comunicación. Familia y medios, exacto. Y luego también hablamos de la educación, de la educación como tal. Y planteamos específicamente de la problemática de la educación. Tratamos de definir un poquito acerca de lo que la educación es y lo que hoy en día encontramos. Exacto. Y a la conclusión que llegamos, pastores, de que tenemos un sistema sesgado hacia una orientación o ideología específica. Y mientras tanto, el pueblo hemos confiado literal y netamente nuestra confianza, ahí sí que en nuestros hijos, ¿verdad usted? En el sistema. Sí, pues. Y cosa que propusimos el programa anterior que deberíamos de modificar. ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema pues está sesgado y como padres de familia tenemos nosotros la obligación, pastor. Así es, y responsabilidad, ¿no? Y responsabilidad de revisar y de estar atentos y, por supuesto, hoy vamos a hablar acerca de esa resistencia y me gusta una frase que utiliza Agustín Laje, pastor, en donde él menciona una educación radical. Sí, pues. Obviamente planteándola desde casa. Exacto. Sí, yo creo que este asunto es importante. Algo que a mí me dejó como pensando sobre lo que conversamos el último programa acá fue siempre hablando de educación, ¿verdad? Que sí veo mucho la tendencia a llamar educación a la adquisición de conocimientos técnicos, ¿verdad usted? Y que eso está bien en alguna forma, pero me llama la atención, fíjese que
que si no estoy mal, no recuerdo ahorita el filósofo griego, que creo que era Séneca o uno de estos, ¿verdad usted? Que decía, precisamente argumentaba contra ese tipo de educación, ¿verdad? Él decía que no, la educación no era necesariamente para ver qué tan productivo ibas a ser, sino qué vas a hacer con tu vida, ¿va? Exacto. Ya, entonces, porque hoy más que todo se enseña, pero para producir dinero. Exacto. Ya, para producir plata, ¿verdad usted? ¿Qué son los conocimientos técnicos que uno adquiere en la universidad muchas veces, o en un instituto, en un colegio, en un centro de capacitación? Pero muchas veces no se enseña a hacer. Hacer, ser, el ser como tal. El ser de la persona. El ser ontológico, el ser humano, ¿verdad Exacto. usted? Entonces, y eso es lo que tendríamos que recuperar, y recuperarlo, como ya usted decía, desde la familia, ¿verdad? Claro. Desde nosotros, desde el seno familiar. Ahora, también cuando hablamos de eso, también nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y hemos consultado algunas fuentes también, que llegan a la conclusión que hay una crisis de paternidad y una crisis de maternidad, ¿verdad? Entonces, realmente estamos frente a un panorama, hermano Carlitos, bastante difícil, en donde muchas familias no se atreven a hacer esto de lo que vamos a hablar hoy. No se atreven a resistir. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben cómo. ¿Ya? Ni siquiera tienen las herramientas para hacerlo. ¿Ya? Entonces, ahora, el propósito de hoy es despertar la curiosidad en ustedes, ¿verdad? En todos nosotros que en algún momento hemos pensado esto, ¿verdad? Y que empecemos, si no las tenemos, que empecemos a adquirir herramientas, conocimientos, ¿verdad usted? Para resistir, porque en algún punto esto va a llegar a nosotros, ¿verdad? O sea, bueno, yo creo que ya está acá. ¿Ya? Exacto. Yo a veces pienso, Eddie, y es lamentable tal vez la frase que le voy a decir, pero una gran mayoría de los padres de familia hoy en día lo que dicen es no tengo tiempo para eso. Sí. O sea, yo creo que generalmente hoy en día la educación es algo que se delega. Se delega en el Estado, se delega en la escuela, es el principal problema. Se delega en la universidad, se delega en un instituto, incluso se delega en una tercera persona que puede ser una persona que se haga cargo de mis hijos, que me los cuide. ¿Ya? Y fíjese que yo estaba consultando también de precisamente un documento de E625 que habla de esto, editorial E625, y ellos dicen que también existe esa tendencia con la educación cristiana. En donde papá y mamá delegan la educación cristiana de sus hijos en la iglesia, en el maestro de escuela dominical, en la maestra de niños, ¿verdad usted? Y pero ellos, el tiempo devocional familiar, el altar familiar, el tiempo de educación bíblica en la familia desapareció. No digo que en todas, ¿verdad? Pero la verdad es que en buena parte, ¿verdad usted? Yo creo que hemos subestimado, Eddie, y la mejor frase con la que podemos definir eso es esa precisamente que usted decía. Hemos delegado a terceras fuentes la educación de nuestros hijos, tanto al Estado, ¿sí?, como en el caso del cristianismo también a la iglesia, ¿verdad? Yo creo que la iglesia es un complemento. Sí, en ese sentido la iglesia es un ente de apoyo. Exacto. Complementario a los papás, porque la función principal la hace papá y mamá. Y de igual forma podemos hablar del Estado. Exacto. ¿Sí? También es un ente, un rol ¿verdad? complementario. Es un ente que no debe ser el todo, pastor. No debe ser el todo, ¿sí? Entonces, yo en lo personal, desde esa perspectiva, soy minarquista, ¿verdad usted? Donde creo en un estado mínimo que avala lo necesario y no un estado inmenso, grueso, ¿verdad usted? Que sí, es el que se encargue y sea el supremo en todo. Que lo que diga él es lo que hay que hacer, por ejemplo. Y yo creo que el sistema nos lleva hacia eso, pastor. Hacia eso, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Como usted dijo en algún momento, no me imagino ver al pueblo de Israel delegando la educación de sus hijos a los filisteos. Sí, yo creo que ese es otro gran punto de discusión en esto que vamos a hablar, aunque no lo vamos a profundizar. Creer que hay educación neutra, creer que hay un punto neutral. Realmente no hay un punto neutral. ¿Por qué? Porque se educa desde una cosmovisión previa. Claro. Ya, o sea, para usted ejercer su rol de educación, obviamente detrás de usted, trasfondo,
trasfondo de conocimiento, ¿verdad usted? Hay una cosmovisión, una forma en la que usted ve el mundo. Sí. Y de esa forma usted va y lo transmite. Educar, transmitir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir y asegurar de que la educación no es neutral, ¿ya? Siempre parte de una cosmovisión. Qué importante fuese usted de que cada padre de familia hoy en día nos diéramos a la tarea de por lo menos analizar el CNB, ¿verdad? Usted, el Currículum Nacional Base, sí. Hacia dónde va, cuáles son los objetivos del Estado, en este caso de educar a nuestros hijos. Exacto. Bueno, en el caso de los colegios privados, si no estoy mal, creo que también están un poco apegados al CNB, que propone el Estado, y algunos pueden hacerlo, otros no. No sé, no conozco a profundidad cómo puede ser el asunto, pero debería de ser una obligación de nosotros como padres de familia, sí, ver hacia dónde están llevando la educación de nuestros hijos. Sí. Definitivamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Mire, que los padres de familia, en este tiempo, muchos de los padres de familia no poseen una visión consistente del mundo. Sí. ¿Ya? Y por ahí empieza el problema. ¿Por qué, hermano Carlitos? Muchas veces no conocemos ni nuestra propia cosmovisión. Nos decimos cristianos, pero no podemos explicar el Génesis. Ya nos decimos seguidores de Jesús, pero realmente tartamudeamos a la hora de explicar nuestra forma de ver el mundo como creyentes. ¿Ya? Entonces, yo creo que de ahí parte todo. Muchas veces yo he visto un montón de papás que dicen, ya no se haya qué hacer con estos hichocos, ¿va? Sí. Ya con las nuevas generaciones, qué tremendos son, pero realmente la responsabilidad empieza en papá y mamá. Claro. O sea, quienes forman a la siguiente generación es la generación anterior, ¿verdad? Claro. Entonces, no hay que culpar tanto a la generación actual, sino a la que está antes antecede. A la que antecede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día muchos padres no poseen una visión consistente del mundo, un sentido profundo de la existencia, ¿ya? O una serie de valores coherentes que puedan transmitir a sus hijos. Y ahí es donde está el problema. Se puede interpretar esto, mire, todo esto que acabo de mencionar, se puede interpretar como una renuncia a su propia educación. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy vemos también papás que no conocen el mundo de sus hijos y no se interesan en conocerlo. Claro, ¿por qué? Porque tienen un patrón. Exacto. ¿Y cuál es el patrón? Un patrón de mediocridad. Exacto. Y dicen, no, yo no sé eso y no me quiero meter ahí, ¿va? No me interesa. No. Pues déjeme decirle que esa es una actitud irresponsable, ¿ya? Y también desde el punto de vista bíblico, que más adelante lo vamos a considerar, ¿verdad? Y si usted quiere profundizar en eso, puede leerse todo el libro Proverbios. Y lo estamos planteando desde esa perspectiva. Exacto. Usted puede leer, precisamente antes de empezar el programa, yo leí algunos versos de Proverbios en donde se deja establecido, pastor, que quien siembra los valores es papá y mamá. El Señor no se anda preguntando quién va a ser, sino que lo da por sentado. Es papá y mamá. Entonces la labor debe ser desarrollada por papá y mamá. Ahora, que las personas, mire, se vuelvan tan vulnerables a la propaganda y al adoctrinamiento es la contracara de una falta absoluta de una buena educación. Exacto. Que lo que vimos la vez pasada, para atar un poco lo que estamos hablando ahorita aquí, es que una buena educación es aquella educación que enseña a la gente a pensar. Howard Hendricks, ¿no? Exacto. Lo que vimos en Howard Hendricks. Pasada, sí. Ya, o sea, una educación no es aquella que adoctrina, que no le enseña como los puntos ciegos a la persona, no. Que el niño descubra, ¿verdad? Usted darle herramientas al joven, al niño, al adolescente, para que él descubra el conocimiento, ¿verdad? Ya. Que entienda, que sepa lo bueno, lo malo y lo no tan bueno. Que su conclusión. Exacto. El problema, ¿sabe cuál es también? Que dentro de esta perspectiva, y aquí quizás hasta nos pueden tildar a nosotros, por ejemplo, desde el cristianismo, aunque tenemos una base bíblica, ¿no? Para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, ciertos sesgos educativos se encargan de satanizar y se encargan de a ciertas cosas que a ellos no les conviene, ¿verdad? Tratar de llamarlas por lo malo o satanizarlas, sí, o hacerlas ver por los suelos, ¿verdad? Desacreditarlas totalmente. Exacto. Entonces yo creo que es importante que la educación nos lleve a lo que usted decía, sí, a poder entender ese ser de la vida, ese sentido, exacto, de la vida, entender el daño que esto me hace, abrir la mente. Exacto. Y no solamente cerrarme en lo que
alguien dijo en específico, sino aprender a discernir. Exacto. Y yo pienso que ahí está gran parte de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, hermano Carlitos, porque realmente, como decíamos hace unos miércoles atrás, estamos saturados de información, ¿verdad usted? Y tenemos que ser sabios y tenemos que tener discernimiento para ver de dónde, cuál es la fuente, ¿verdad? Y analizar la información que nos llega, ¿verdad? Ahora, lo que se está dando actualmente, en cierto momento yo leí y escuché también un testimonio en donde en cierta escuela, cierta universidad, ¿verdad usted? Si usted consulta un libro de determinada corriente de pensamiento, le dicen no. Esos libros, esa bibliografía se dice, ¿va? Esa bibliografía no te la aceptamos, ¿va? Imagínese ya usted. Tenés que consultar libros de estos y de estos autores, ¿verdad? Y por cierto, pastor, ¿hasta dónde está llegando este totalitarismo ideológico? Hoy, por cierto, en la Resistencia vamos a estar hablando acerca de eso. Sí, eso específicamente del caso de Canadá, lo que se está dando es espantoso, es exagerado, Eddie, al nivel que está llegando todo el wokismo, ¿verdad? Usted y el progresismo en Latinoamérica, los valores de Occidente se están perdiendo totalmente, pero por causa de eso. Exacto. Porque ese adoctrinamiento ha estado ahí. Y hay una fecha clave para todo esto, fíjese, Eddie, no sé, anteriormente trato de verlo desde ese lente, que es el año 1992, allá por aquel foro de Sao Paulo, por ejemplo, cuál fue la estrategia de cierto sector y cuál fue la estrategia de otro. Un sector siguió produciendo, siguió haciendo dinero, y el otro sector vino y se fue a la educación. Y hoy en día, pues mire lo que estamos obteniendo desde esa perspectiva, si lo queremos ver en Latinoamérica. Sí. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Independientemente del sesgo que yo me estoy yendo ahí, los padres de familia necesitamos ver y analizar esa parte. Sí. Y yo pienso que también, hermano Carlitos, por un lado, voy a situarme un poco en el lado protestante, digamos, ¿verdad? En el lado evangélico de la educación. Siento que también tenemos que hacer a un lado el materialismo y enseñarle a nuestros hijos no solo a producir dinero, ¿sabe? Sino que aprendan a pensar. Permítame. Porque lo que está pasando actualmente es que estamos tan afanados en enseñarle a nuestros hijos cómo producir plata, ¿ya? Pero no les estamos enseñando cómo pensar. Y ese es el grave problema en el que nos encontramos actualmente. Permítame citarle, pastor, un tuit de mi buen amigo y profesor Miguel Reyes. Miguelito, un hermano salvadoreño, él da clases en el CETECA, y Miguelito tuiteaba algo interesante que me gustó, el cual decía: antropología teológica, escuche, no sos un producto de consumo ni una máquina de producción de valor. Correcto. ¿Sí? De valor, bienes, servicios, escuche, o riqueza. Sos imago Dei. Exacto, imagen de Dios. Imagen de Dios. Eddie, le soy sincero, esto me voló la cabeza desde la perspectiva que Miguelito lo planteó. Por cierto, un saludo, si en dado caso, hermano Miguelito, pasa bien ocupado, por cierto, pero nos mira por ahí. Saludo, hermano Miguelito. Pero mire qué interesante. Sí, es interesante porque creo, bueno, obviamente no vamos a descartar la labor productiva que hacemos dentro de la vida por cuestiones de que el Señor pues, nos dejó, ¿verdad? O sea, que el mandamiento no de que vas a ganarte el alimento con el sudor de tu frente, ¿verdad? Usted, pero una cosa es eso. Sí. Y otra cosa es de valerte la vida y dejar a un lado lo esencial, como en este caso, si queremos reducir al tema que estamos hablando, la educación de nuestros hijos por causa de querer dejarles una herencia efectiva. Que eso es lo que está pasando. Y es que es el problema, Eso es lo que está pasando. O sea, estamos criando hijos descuidados por el afán de dejarles dinero, el cual es muy probable que vayan a fracasar porque no saben cómo vivir. Sí, es que no les estamos enseñando a pensar, a qué hacer con ese dinero. Y ese es el problema, porque no estamos enseñando a nuestros hijos no estamos enseñando a nuestros hijos a que piensen, sino que les estamos enseñando a producir, nada más. Y esa es una perspectiva materialista de la vida. Si nos vamos nosotros a la Escritura, hermano Carlitos, lo que las Escrituras nos enseñan es que tanto usted como sus hijos, su familia, su simiente, ¿verdad?, los que están a su alrededor y en todos aquellos que puede influir usted, que les enseñe a que no permanezcan atados a este mundo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces,
Pero vivir desde una perspectiva, mire, como usted lo decía, una cosa, precisamente venía a mi mente esto, una cosa es llevar a cabo el mandato cultural que el Señor dio a Adán y Eva en el huerto del Edén, que es sojuzguen la tierra y sométanla, administrenla. Esa es una cosa. Pero otra cosa es que usted se le vaya el sueño y que usted quiere ganar la tierra. Exacto. Quiere ganar toda la tierra. Se desgaste totalmente en eso y pierda de vista el verdadero objetivo, la imago Dei, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Tremendo, entonces, pastor. Creo que es una buena frase con la que podemos arrancar el siguiente segmento, pero antes vamos a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie. Antes de ello, pastor, saludemos a los hermanos que nos escuchan a través de las diferentes radios. Un saludo muy especial. Gracias por estar con nosotros y también los que están en Facebook, pastor. Por ahí un saludo, hermana Melisa Flores. También a nuestro hermano Moy Ramos Salguero. Mire, hermano Moy, está con todo ahí. A la Madrid y hasta Madrid, dice, mire. ¿Sabe cómo me hubiera gustado conocer hermano Moy allá por el 2009, 2011, 2012? Un saludo, hermano Moy. Saludo, hermano Juanito Alonso también. Un saludo, hermano Juanito. Hermana Noemí Menéndez también, pastor. Un saludo especial a nuestra hermana. Está pendiente ahí en Facebook. Muchísimas gracias. Gracias, pueden escribirnos y con gusto aquí los saludamos. Así que, hermano Eddie, ¿listo? Listo. Vamos entonces con la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, el cual nos trae siempre datos que son dignos de tomar en cuenta. Hermano Eddie, adelante con la cápsula. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Aprovechando que estamos hablando de paternidad, de la labor que tiene papá y mamá en relación a los hijos en la familia, quiero compartir con ustedes en este momento 3 recomendaciones que les pueden servir a ustedes como padres para apalancar sus hijos y que estos pues aprendan mejor, que sean personas de bien y que sean personas que también pues busquen al Señor en sus vidas, ¿verdad? Quiero empezar con la primera. La primer palanca que quiero recomendarles es que tenemos, mejor dicho, la responsabilidad de mejorar la relación con nuestros hijos. Si usted es papá, si usted es mamá, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo de calidad pasa usted con sus niños, con sus hijos? ¿Sí? No estoy hablando del tiempo que se sientan a la mesa a comer, que también es importante, ¿verdad? Sino un tiempo que intencionalmente usted dedique para ellos, para fortalecer ese vínculo paternal o maternal entre papá e hijos y mamá e hijos. ¿Cuánto tiempo usted dedica intencionalmente a fortalecer esos vínculos? Porque lo primero que quiero dejarles como recomendación es eso: fortalezca la relación entre usted y sus hijos. Segundo, por favor, revise y profundice cómo está la relación de sus hijos con Dios. Porque en su soberanía Dios ha decidido darle a usted hijos, ¿ya? Pero al fin y al cabo son de Él. Y Él se los ha prestado a usted para que usted pueda prepararlos. Y un día ya preparados, lanzarlos al mundo, ¿ya? Pero ya listos, preparados, listos para enfrentarse a cualquier desafío, a cualquier reto con el que se encuentren allá afuera. Como padre o madre, nosotros debemos ser capaces de monitorear el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? Monitorear el corazón de nuestros hijos. Viene a mi mente ahorita un pasaje de la Biblia en donde, en Primera Crónicas, en donde habla precisamente de David y Salomón. Cuando Salomón va a construir el templo, hay una expresión que Salomón dice: yo voy a construir el templo porque era lo que estaba en el corazón de mi padre, en el corazón de David. Y la pregunta que se hacen algunos comentaristas comentando ese versículo es: ¿cuántos hijos hoy conocen lo que hay en el corazón de su papá? Porque muchas veces hay desconexión. Y cuando hablamos de la relación que un niño puede tener con Dios, la desconexión es todavía más grande. Porque muchas veces nos encargamos de ser proveedores, de que el niño tenga comida, de que el niño tenga su alimentación, de que el niño tenga la colegiatura y que tenga todo lo material necesario. Pero nos olvidamos
de su comunión con Dios. Y es una parte que también es nuestra responsabilidad. Tercero, ayude a su hijo a que conozca personas fuera de su hogar, porque un día las necesitará. De preferencia que conozca adultos fuera de la casa, porque un día probablemente él va a necesitar, en esa etapa en donde él empiece a ser independiente, o ella empiece a ser independiente si es niña, ella va o él va a necesitar esas personas fuera del hogar. Y esto llama la atención especialmente en el contexto en el que nosotros vivimos como Latinoamérica, ¿ya? Porque necesitamos, cuando empezamos a ser independientes, necesitamos amistades, amigos sinceros, honestos, que también busquen nuestro bienestar más allá de papá y mamá. Así que les dejo esas 3 recomendaciones. Primero, fortalezca su relación con sus hijos. Segundo, monitorea el corazón de su hijo en relación a su comunión con Dios. Y tercero, ayuda a su hijo a que conozca personas sanas, saludables, fuera del hogar. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para seguir discutiendo y seguir dialogando sobre la familia en resistencia. Creo que, o familias que resisten. Creo que es importante en nuestros tiempos, hoy más que nunca, estar atentos a esto. Y bien, hermano, ahí daba estos pasos y consejos importantes, los cuales creo que necesitamos tomarlos muy en cuenta. Así es. Por lo tanto, decíamos, no somos una máquina de producir, somos una máquina de producir servicios, de producir bienes, somos imagen de Dios. Así es. Y por lo tanto, mujer y hombre somos imago de Él. Exacto. Entonces, aquí podemos hacer una conexión muy importante. Nuestro sistema educativo debería de ir de la mano con esto. Orientado a eso, entendiendo que somos imagen de Dios. Exacto. Obviamente, lamentablemente vivimos en un sistema en donde a Dios se sacó. Sí. ¿Sí? Hoy en día, a través de los diferentes discursos. Pero entendiendo, hermano Carlitos, que el tema de educación debe comenzar en la familia, esta parte de imago Dei debería estar ahí. Es no negociable. Claro. Ya, es no negociable. ¿Por qué? Porque papá y mamá deberían de esforzarse porque su hijo aprenda a pensar, porque su hijo sea una persona educada, no necesariamente solo con conocimientos técnicos, sino que sepa qué hacer con su vida, ¿verdad? ¿Ya? Y en ese sentido, pues, que cuando yo comprendo que mi hijo, lo voy a poner así, que mi hijo es imago Dei, que mi hijo es imagen de Dios, que mi hijo es alguien que Dios ha puesto en mis manos para que yo lo cultive, para que yo lo forme, que Dios me ha dado ese privilegio enorme, ¿verdad? Usted de moldear una persona, ¿ya? Sí. Sus pensamientos, sus ideas, ¿ya? Sí. Entonces, ¿por qué yo voy a renunciar a eso, verdad? Es que ese es el problema. Yo creo que no vamos a poder alcanzar a ser esas familias que resisten, Eddie. Si no entendemos primeramente el fondo del asunto, ¿verdad? Sí. El fondo del asunto que tiene que ver con que nuestra identidad. Yo creo que la identidad juega un papel fundamental, nuestra identidad en el Señor, nuestra identidad como padres, nuestra responsabilidad. Yo creo que ahí radica todo. Exacto. ¿Sí? Entonces necesitamos la iglesia. La iglesia creo que la iglesia debería ser la primera que toma cartas en el asunto en esto, Eddie. Pero se observa también que dentro del contexto iglesia, pues estamos copiando muchos modelos que no son bíblicos, pensando que por la popularidad o por lo popular que pueda ser el concepto, porque lo dijo fulano o X persona catalogada como intelectual, por ejemplo. Hace poquito hablábamos en una clase de liderazgo aquí con los hermanos acerca del concepto de liderazgo. O sea, porque lo dijo fulano de tal, ¿verdad? Venimos y queremos traer conceptos hacia el liderazgo cristiano desde la perspectiva gerencial o desde la perspectiva secular y los queremos traer a la iglesia porque lo dijo fulano mengano. Sí, cuando en la Biblia encontramos el modelo perfecto para el desarrollo correcto de lo que es el reino. O sea, no necesitamos, y con esto no digo que no podamos aprender de muchas estrategias o cuestiones, ¿verdad? Pero eso podemos trasladarlo también al ámbito familiar.
andamos copiando modelos cuando el modelo bíblico está ahí. Exacto. Y el modelo bíblico es el más correcto para el desarrollo de nuestros hijos. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no es nuestro creador. Sí. Somos imagen de Él y Él nos dejó la ruta específica para ello. No andemos perdiendo el tiempo queriendo buscar otro tipo de estrategias, familias, cuando el Señor nos ha dado lo mejor. Exacto. Que esa es su palabra. Sí, correcto. Llama la atención, fíjese, hermano Carlitos, que hay algunos historiadores y escritores que hacen esta afirmación de que nunca antes se había tenido tanto material disponible a tan bajo costo para aprender, ¿verdad usted? Simplemente no lo estamos aprovechando, no lo estamos utilizando, ¿verdad? Eddie, yo voy a decir algo no tan popular a través de este micrófono, pero necesito decirlo. Tengo ganas y no ganas, no, que tengo convicción. Eddie, yo creo que la iglesia ni la Biblia lee. Imagínese. Un alto porcentaje de iglesia no lee la Biblia, Eddie. Sí. Sí. Qué triste. Es más, predicadores que no leen la Biblia. Imagínese. Predicadores que leen la Biblia solo para predicarla. Porque necesitan predicarla en un sentido de responsabilidad. En donde su nombre y su ego está en juego. Exacto. Pero no la parte devocional del texto bíblico. Ya se convirtió en algo profesional. Exacto. Entonces, imagínese usted si el pueblo de Dios ni tan siquiera está yendo a la Biblia. ¿Cómo va a ir a otras fuentes a otros que me materiales? pueden servir para edificar a mis hijos? Sí. O sea, es triste el panorama, Eddie. Y lo que dijimos anteriormente, no nos hagamos bolas ni querramos inventar. Lo que hoy en día sembramos es lo que cosechamos mañana. No os Y engañéis, por lo tanto, Dios no puede ser burlado. Exacto, si somos una familia que no está resistiendo y que no está educando a sus hijos en la casa, ni de la perspectiva de cosmovisión, mucho menos de la perspectiva bíblica, Eddie, no esperemos tener una generación de lo mejor en la próxima. Sí, no esperemos cosechar algo diferente. Vamos, no nos hagamos ¿Ya? bolas. No esperemos cosechar algo Sí. diferente. Y eso es algo bien importante. Sí, pues una ¿Ya? pesimista, Eddie, pero mire la realidad. No, es realista también, realista, ¿verdad? sí, Es sí, realista sí, sí. con lo que estamos viendo frente Como a dijo nuestros aquel ojos, ¿verdad? entrenador, es lo que hay. Es lo que hay, cabal. Sí, o sea, es triste. Pero con eso no decimos que no podamos retornar. Sí, Y que exacto. podamos tener esa reacción. Y por eso, pues, estos medios, ¿no? Para poder animar a la gente. Motivarlos. A tener ese tiempo, hermano. Así Necesitamos es. recuperar ese tiempo con nuestros hijos. Necesitamos lo que en algún momento se puede catalogar como una vuelta al libro, ¿no? Claro. Fíjese que hay un dato. En Iberoamérica el promedio de uso de redes sociales es de 212 minutos por día. Uf. Ya, mínimo. O sea, más de 3 horas y media diariamente, ¿verdad usted? Pero una educación radical no tiene que ver ni con TikTok ni con lo que usted ve en YouTube. Nicolás Tranchini Ajá. recopiló una estadística en España que habla de 6 horas Imagínese, 6 diarias horas. de promedio. Ujú. 6 horas Ahora, de teléfono. ¿Por qué decimos esto? Porque mucha gente dice, es que lo vi en YouTube, ¿verdad? O vi esto. De hecho, hoy, la vez pasada estaba viendo, hermano Carlitos, que hasta hay una aplicación, ¿verdad? Que usted sube su libro en PDF de 300 páginas y la aplicación se lo resume en unas 5 paginitas, ¿verdad? Sí, ¿Ya? ya vi eso. Ya, o sea, y dice, nunca había sido tan fácil leer tantos libros. O sea, realmente no los estás leyendo. Vamos. Ya, realmente no ¿Sabe los cuál es estás el leyendo. problema, Eddie? Hemos venido hay una frase que históricamente se ha utilizado desde la perspectiva académica, en donde dicen que el dato mata relato. Pero hoy en día el mundo está tan embrutecido que ya no es así. Ya el dato no mata relato. ¿Por qué? Porque usted está infestado de adoctrinamiento y ni aunque le estén diciendo con números la evidencia empírica, palpable de X tema. He visto debates así. Viejo, usted va a terminar. No, es que yo digo esto. Sí. O sea, es que vamos. He visto ese tipo de debates en donde están los datos, en donde las fuentes están, ¿verdad? Usted y todo, pero el relato está tan establecido, un relato ideológico progresista destructivo, ¿verdad? Usted Exacto. está tan establecido que realmente a la gente ya no le importan las cifras. Exacto. O sea, a la gente ya no le importan los números, las estadísticas. Hay un número ¿Ya? bien interesante. Yo tuve una plática con alguien en este tiempo atrás de elecciones.
siempre usted sabe, yo he sido y sigo siendo muy crítico con todos esos partidos progresistas, los cuales son una máquina de adoctrinamiento ideológico, ¿verdad usted? Y en una ideología usted sabe que va en contra de lo que creemos. Bueno. Y el dato que salía tenía que ver con las menores de edad, Eddie, que con embarazos no deseados. Bueno. El dato específico, sí, esta gente viene diciendo de que hay que tomar otros métodos, como usted ya sabe, el aborto, que educación sexual integral, anticonceptivos, y eso termina predominando. Pero mire, ¿qué dice la estadística? ¿Cuál es, por ejemplo, en el número macro, si no estoy mal, estamos hablando de un número mínimo en el macro de las niñas de esa edad? No recuerdo exactamente el dato, pero estamos hablando, póngale, de un 10%, por ejemplo, del 100% de estas niñas tienen ese tipo de problemas. Y hablamos acerca de eso. ¿Y cuál fue el punto principal? Que ese 10% que sufría estos asuntos, ¿sí?, era un mínimo. La pregunta es, ¿y el 90% por qué no? ¿A qué conclusión llegamos del 90%? ¿Cuál cree usted que fue la respuesta de todas estas familias y padres de las niñas que no? Principios, valores cristianos, educación. La iglesia juega un papel importante. Ahora, eso no se menciona. Exacto. Estos ridículos, otro lado. que voy a decir la expresión, perdón, ¿verdad? Pero tengo que decirlo. Estos lo que dicen es, no metan a la religión en esto. No metan a los temas de iglesia en esto. No metan principios y valores. Sí. Metamos educación sexual integral, que es toda esa la descomposición social que quieren meter, ¿verdad? ¿Usted? Está el dato, pero no mató el relato. Sí. Ellos quieren meter a como de lugar todas esas tonteras. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice eso? Estamos en una crisis terrible. Y también nos dice, hermano Carlitos, que tenemos una enorme oportunidad y un enorme reto, podríamos decir, y desafío para volver a instalar el relato. Claro. Ya un relato bíblico, una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Que claro está que no vamos a lograr un Estado cristiano, ¿verdad usted? Los relatos hoy en día, por ejemplo, pastor, que el cristianismo oiga, es la frase literal de esta gente. El cristianismo es para tontos. Así es. Sí. Y revisar la historia. Que la gente pensante, en estos días precisamente, hermano Carlitos, hay un libro de un escritor español que se llama Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Y precisamente el argumento que hemos escuchado es que la gente pensante no puede ser cristiana. No, es atea. Los demás se entretienen con la fe. Papi, no ha sido a ver la historia. Hermano Carlitos, y hay una estadística precisa con datos, o sea, verídicos. El 92% de los premios Nobel son teístas. Son teístas o creen en Dios. Exacto. Ya. Pastor. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el fundamento de que la fe cristiana es para tontos? O sea, ¿cuál es el fundamento de esa idea? La cosa es que se nos ha repetido tanto que muchas veces hasta nosotros terminamos creyéndolo. Exacto. Cuando las evidencias dicen otra cosa. Exacto. Ya, las evidencias pasa con nuestra juventud. Exacto. Eddie, en las universidades. Pasa en nuestra juventud. Pero mire, hermano Carlitos, vuelvo al punto, porque no hemos vuelto a los libros, no nos hemos vuelto ya, no existe esa pasión por la verdadera educación, sino que nos conformamos con un par de datos de un TikTok de 30 segundos, de un minuto, y hasta lo ponemos en 2X, ¿verdad usted? Vamos, las fuentes, sí. ¿Me entiende? O sea, y está bien si usted mira un dato ahí, si usted descubre un dato ahí, pero por favor necesitamos regresar a los libros, a las fuentes. Fuente objetiva. Exacto, eso es lo que necesitamos. Ya para aprender, más que a producir, a pensar. A entender, a comparar, a ver la realidad. Ojo, a unir los puntos. No perdamos de vista la realidad de la vida. Sí, exacto. No perdamos de vista la realidad de la vida, de cómo funcionan las cosas. Me pueden decir una y mil cosas
que esto es mejor, que esto funciona, que esto sí, si se está viendo que no funciona. Exacto. ¿Cómo es que lo vuelven a pasar? Por ejemplo, me voy a meter aquí el líder. Por ejemplo, el socialismo, Eddie, el comunismo está comprobado literalmente. Sí. Y se sigue con ese asunto. Sí. Por ejemplo. Ahora, mire, es importante esto que estamos hablando, esta sed de educarse, de descubrir y todo eso, comienza en los padres, en la familia. Por eso familias que resisten, ¿ya? Porque si los padres entienden esta situación, van a poner su esfuerzo, van a poner toda la carne al asador, ¿verdad usted? Por tener una educación radical y trascendente para los hijos, ¿verdad? Ahora, lo que estamos viendo actualmente es que los padres no se educan a sí mismos. Y no estoy diciendo que usted tiene que ir a la universidad, ¿verdad? ¿Ya? Conozco gente que no fue a la universidad, claro, y sabe cómo vivir. Exacto, sabe cómo vivir, ¿ya? Y conozco también gente que pasó su vida metida en un aula de clases y no sabe cómo vivir. Perdido que... Ya, exacto. Entonces, lo que está pasando hoy, mire, es que si los padres no se educan, en el mejor de los casos solo se limitan a criar. O sea, el papá es solo un proveedor. Provee, paga la colegiatura, lleva la alimentación para la semana, la ropa, zapatos y ya. Pero realmente no hay una dedicación intencional a educar al niño, ¿ya? A enseñarle principios, valores, ¿verdad usted? Exacto. Tiempo de calidad. ¿Ya? Entonces, vamos. Creo que el reto es grande, es enorme. Familia que nos escucha, que nos ve en este momento, creo que le queremos animarle, ¿ya? No sé cómo usted ha considerado o cómo usted lleva el proceso de educación, de formación de sus hijos en casa, pero sí le queremos animar, le queremos motivar a que, por favor, si no lo había considerado, por favor, considérelo. Considere el dedicar tiempo a sus hijos para educarlos, para formarlos, porque van a ser devorados si no están listos. Pero bueno, vamos a continuar con este tema y por lo pronto les vamos a presentar la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Quédese con nosotros, que viene la última parte del programa, en donde siempre estaremos hablando de familias que resisten. Les presentamos la resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, bienvenidos a La Resistencia. Hoy que estamos hablando de resistencia familiar, bajo el contexto de la educación, creo que es importante resaltar una noticia que trasciende durante estos últimos días en Norteamérica, específicamente en Canadá. Como usted sabe, pues Canadá es reconocido como uno de los gobiernos más progresistas y wokistas del mundo. Y es una de las, por decir así, de los ejemplos más sobresalientes de la implantación de la agenda en el mundo, ¿no? Y trasciende esta semana una noticia que es lamentable, por cierto, pero el gobierno del primer ministro Justin Trudeau llegó a un acuerdo con Google para tener una pauta, ¿sí?, de $75 millones al año. ¿Para qué? Para poder controlar específicamente qué es lo que está disponible en la red, ¿sí?, de Google. ¿Sí? El gobierno va a decidir qué es lo que usted puede investigar. Y hay pruebas, por ejemplo, estuvimos viendo una prueba que estuvo haciendo buen amigo Pablo Muñoz Iturrueta, que vive en Canadá específicamente. Es un expositor que está dando la batalla cultural, el cual hacía la prueba de querer observar noticias en otras partes del mundo, las cuales son contrarias a los principios ideológicos que maneja Canadá, por ejemplo, y no podía verlas desde Canadá. Quería tener una investigación específica, por ejemplo, en tema de ideología de género o aborto, ¿sí?,
Pues déjeme contarle que tampoco podía observarla. Todo estaba sesgado desde la perspectiva de el progresismo canadiense. Entonces usted en Canadá quiere, por ejemplo, buscar el concepto conservador de algún tema en específico, usted no lo va a encontrar. Todo va a estar sesgado a lo que el gobierno quiera que usted vea. Qué triste, queridos hermanos, que eso se esté dando ya en muchas partes del mundo. Y en Canadá específicamente es una tristeza que la libertad de expresión, la cual ya de qué tiempo se perdió, también ahora se venga a perder la libertad de ser educado. Y en vez de ser educado, el pueblo está siendo adoctrinado. Qué tristeza es pensar que estos grupos poderosos quieren llevar a la mente de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos a lo que ellos quieren. Quieren que miremos lo que ellos quieren. Esto es lamentable y creo que es importante que nosotros desde esta parte de Latinoamérica nos demos cuenta de lo que está pasando en estos países y estar atentos, familia. Estemos atentos, no solamente desde la perspectiva de la educación en nuestra casa, que es lo que estamos hablando, sino también es importante que usted mire a su alrededor de las decisiones que la política está tomando con relación a su vida. Y el Estado no es quien para decidir sobre su vida. Necesitamos reaccionar y necesitamos ser la resistencia. ¿Sí? Pero no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, hermanos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Queremos recordarles que estamos en el episodio 140 de Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Y estamos agradecidos porque también es el episodio 16 de la serie Crisis Generacional. Ya estábamos hablando ahí con los patojos antes del programa con el equipo de que como si nada ya son 140 horas. Que literalmente hemos estado acá conversando, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por eso. La fidelidad del Señor sin duda ha estado con nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, acabamos de escuchar La Resistencia y queremos, hermano Carlitos, aprovechar para mandar 3 saludos ahí a nuestro hermano Edilson Josafat Alvarado López. Saludos, hermanos, dice. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Edilson, por estar con nosotros en el programa. También Audel Noelio. Buenas noches, dice. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, Audel. Gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, desde Ipala City, nuestro hermano David Chacón. Saludos, pastores. Bendiciones, dice. Muy bonito tema. Y bueno, vamos a seguir. Hay mucho que hablar sobre este tema, hermano Carlitos, pero realmente ya nos queda muy poco tiempo. ¿Qué opina de Canadá, pastor? Complicado, Canadá. Sí, complicado. Definitivamente, sí. ¿Qué? No, yo creo que, hermano Carlitos, en algún punto... ideológica. Sí, yo creo que en algún punto la censura va a venir en algún punto. Hay muchos países en donde ya esto se está dando, ¿verdad usted? Canadá es un ejemplo. Hace poco yo veía un documental de Corea del Norte también, por ejemplo, en donde está peor todavía, ¿verdad usted? Exacto. Entonces sí. Y así hay varios países ya en donde literalmente pues está... La China totalitarista. Exacto. Entonces yo creo que tenemos que estar pendientes de todo esto, ¿verdad? Y que estos también, hermano Carlitos, debe ser tema de conversación, ¿ya? Y que el adulto tiene que aprender, los papás tienen que aprender esto para luego enseñárselo a sus hijos, ¿verdad? Teorías conspiranoicas, dicen algunos, Eddie.
Yo creo que va siendo hora de que abramos un poquito los ojos y nos vayamos dando cuenta que todo esto que está pasando no son teorías conspiranoicas. Y comparar la información que recibimos, ¿verdad usted? Exacto. Ahora, regresando un poco al tema, hermano Carlitos, un adulto sin nada que transmitir es un adulto que no ha cultivado en sí mismo absolutamente nada. Tremendo. ¿Ya? Y tristemente ese es el caso. Es la realidad. De muchas familias hoy en día. Nos encontramos con papás y mamás impotentes, ¿verdad usted? Incapaces de transmitir esos principios y valores a sus hijos, ¿verdad usted? O sea, usted ve y hay una decadencia en la educación familiar, ¿ya? O sea, dejemos la escuela por un lado. Sí, ¿ya? sí, es que está la casa. Vamos a hablar de la educación desde la casa, ¿verdad usted? Y hay una decadencia, ¿ya? Porque no se está dando, ¿verdad? Usted no se está dando esa educación. Existen tal vez muchos títulos, existe tal vez dinero, ¿ya? Pero no existe la educación. Y eso es muy distinto. Es educación radical que debe existir. Sepa usted que el dinero no compra educación. Claro. La educación no se vende en un sentido literal. Bueno, sí se paga, porque obviamente hay que pagar, pero me refiero a que no la venden en la tienda, Eddie. Exacto. Es necesario el proceso de la vida. Es un proceso y como de padres formación. De familia, no tenemos que perder el tiempo, porque cada minuto cuenta. Sí. Sea que lo hagamos, sea que invirtamos ese minuto o no. O no, exacto. En ambos casos va a tener resultados. Sí, realmente, fíjese, hermano Carlitos, en estas noches yo estaba pensando sobre un tema que estaba estudiando, que estaba leyendo la Biblia y estaba viendo de esto y dije, de verdad que vino a mi mente esto, que usted moldea las prioridades de sus hijos. Claro. O sea, al final, las prioridades suyas van a ser las prioridades de sus hijos muy probablemente. Literal. ¿Ya? O sea, si usted prioriza un asunto antes que Dios, por ejemplo, o sea, más adelante lo que usted va a cosechar es que su familia, sus hijos, también van a priorizar eso. Y que no le espante, ¿va? No, que no le sorprenda. Ay, ¿por qué no? Exacto. O sea, ¿en qué momento, verdad? Está como aquella persona que, por ejemplo, tiene su problema con alcoholismo, le dice al hijo bien borracho. Exacto. Yo hago esto, pero vos no vayas. Pero vos no lo tenés que hacer. Sí. No se puede así. Ahora, una evidencia, mire, hermano Carlitos, de esta decadencia que tenemos, y creo que es un ejemplo muy, muy familiar para todos nosotros, es el tiempo de comida. La mesa. Hablemos de la mesa, del tiempo de que nos sentamos a cenar. Que digamos que tal vez la cena, en muchos hogares la cena es la única que la familia pues come junta, ¿no? ¿Ya? Pero fíjese que yo estaba estudiando desde la vez pasada el tema ese de nos sentamos a la mesa, no solamente porque tenemos hambre, ¿verdad? Sino que históricamente el sentarse a la mesa la mesa siempre ha sido en el hogar un lugar cálido, un espacio de vulnerabilidad, un espacio donde no solo se come, sino que también se habla. Se educa también, se enseñan principios y valores. Exacto. En sí, y también lo vemos en la Biblia, ¿verdad? La tradición judía, por ejemplo, el que se sentaba a la mesa no era cualquier persona, sino que era alguien que tenía un vínculo muy íntimo con usted, ¿verdad? Usted invitaba a una comida a alguien que tenía... La cultura judía tiene mayor realce eso. Exacto. Ahora, pero eso también se vio reflejado de alguna forma en nuestros antepasados, ¿verdad? Ya se invitaba a la mesa a aquel que tenía un vínculo cercano, ¿verdad? Y también en el tema de educación, también la mesa tenía una trascendencia, porque no solo se comía, sino también se hablaba, se educaba, se enseñaba principios y valores. Hoy eso se ha perdido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mesa hoy ya no es un lugar donde se platica, es un lugar donde se está comiendo muchas veces y viendo videos, ¿verdad? ¿Ya? Mire qué triste. O con el teléfono en la mano, o tomándole fotos a la comida, y ya no hay esa interacción, ¿verdad? Ustedes, o sea, qué triste, hermano Carlitos, cómo todos estos factores se han juntado. Se han juntado como de una forma, no sé, como... Y mire, Eddie, creo que es interesante ver este comentario. Si la familia, si no piensa junta, si no desarrolla una vida intelectual, moral propia, deja de ser familia y se convierte en una manada. Así, en un grupo de gente. ¿Y por qué manada? Sí, porque usted sabe que la manada puede ser, mire,
puede ser traída de aquí para allá, de allá para acá. No hay vida intelectual. No hay vida intelectual. No hay un criterio propio sobre la vida, sobre los diferentes temas de la vida y sobre la práctica de la vida. Y es terrible que esto llegue a pasar hoy en día en nuestros hogares. Pastor, vamos ya casi terminando. Hay tanto que hablar sobre esto. Palabras finales, Eddie. Pero conclusiones. Solo quiero finalizar con algo. No pensemos que nuestra familia puede mantenerse al margen de lo que está pasando en la sociedad. Claro. ¿Ya? Porque vemos lo que vemos afuera, si usted ve de la puerta de su casa para afuera, lo que se ve ahí es descomposición social. Y le afecta. Y aunque usted no quiera, ahí está, tarde o temprano, esa descomposición social va a tocar su familia. ¿Por qué? Porque su familia es una célula básica de ese conglomerado que llamamos sociedad. Es parte de la sociedad. Muchas veces nosotros queremos hacernos los fuertes y queremos aislarnos y decir, no, a mí aquí no se va a hacer así, ¿verdad? Déjeme decirle, es necesario hoy más que nunca que usted hable con sus hijos de política, que usted hable con sus hijos de religión, de fe, que usted hable con sus hijos de principios y valores, que se siente intencionalmente con ellos, que monitoree su corazón, cómo está su comunión con Dios, la comunión de sus hijos con Dios, porque tarde o temprano esta cosa avanza a pasos agigantados y tarde o temprano llega a nosotros. Va a llegar. Creo que es importante recuperar el sentido bíblico de la vida. Correcto. Hermanos, entendamos, miren, de que el Señor ha dicho en su palabra que somos imago Dei. Así es. Somos imagen de Él. Por lo tanto, querida familia, necesitamos entonces ir a la ruta que Él nos ha trazado. Amén. No perdamos de vista el privilegio tan grande que tenemos de ser padres. Exacto. No perdamos de vista el privilegio tan grande que tenemos de orientar a nuestros hijos, de llevarlos a Él, llevarlos al Creador. No perdamos de vista eso. No pensemos que tiene más valor otra cosa. No pensemos que tiene más valor dejarles una herencia. Sí, la mejor herencia que podemos dejarle es el temor al Señor. Exacto. Es el conocimiento del Señor. ¿Cuál es el principio de sabiduría? El temor a Jehová. El temor a Jehová. Mire, pues, a veces le queremos dejar las ramas, pero un árbol con ramas no crece. Exacto. Vayamos a la raíz. A la raíz, es el y tronco. Lo demás va a florecer. Exacto. Solito. Así es. Familia, ánimo. Necesitamos recuperar el sentido de resistencia. Así es. Hoy más que nunca. Necesitamos ser familias que resisten. En nuestra casa. Así es. Pastor, hoy sí. Sí, finalizamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un saludo a nuestro hermano Philly Bustamante. Saludos, hermano Philly. Se conectó ahí de último. Saludos especial, muchas hermano. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven, que nos escuchan. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga por todos los medios, diferentes radios. Gracias, mis hermanos. Y siempre queremos recordarles, recuerde usted, que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.